Bienvenido a la discusión del presente enigmático y fascinante tema, en donde vamos a realizar una correlación de las alteraciones electrocardiográficas de un paciente con síndrome coronario agudo, es decir, un infarto cardíaco, versus la pared cardíaca comprometida. Vamos a atrevernos a estimar cuál es el vaso culpable o la arteria coronaria comprometida. Mi nombre es Oscar Geraldino, soy cardiólogo, electrofisiólogo, profesor de fisiología humana. En la presente gráfica vamos a mostrar entonces la correlación existente entre la electrocardiografía versus la lesión. Para ello nos vamos a ayudar del presente dibujo, en donde tenemos en la porción central acá al corazón y dentro del corazón estamos señalando las arterias coronarias, es decir, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda emerge como un tronco común, posteriormente se divide al llegar al surco auriculoventricular izquierdo en arteria circunfleja que se mete por ese surco auriculoventricular izquierdo y se desplaza en la porción posterior, y la arteria descendente anterior que se mete por el surco interventricular anterior. La arteria coronaria derecha va por ese surco auriculoventricular derecho y posteriormente se desplaza en la porción posterior para transformarse en lo que nosotros conocemos como la descendente posterior, que es la arteria que se mete por el surco interventricular posterior hasta llegar casi a la punta, al igual que la arteria descendente anterior. Bien, hacer un análisis de las lesiones coronarias lleva implícita el análisis de la electrocardiografía. En este sentido, nosotros nos atrevimos acá a colocar en un mismo plano las derivaciones del plano frontal junto con las derivaciones del plano horizontal o las derivaciones precordiales. Vale decir que tenemos acá el famoso triángulo de Enthoven, en donde el triángulo de Enthoven todos conocemos que tiene una derivación de 1 cuya polaridad va a la porción del brazo izquierdo, la polaridad en este caso positiva. Tenemos la derivación de 2 cuya polaridad positiva va hacia el pie izquierdo, y tenemos la derivación de 3 cuya polaridad positiva también va hacia el brazo izquierdo. Le anexamos además las derivaciones de los miembros ampliadas, que son derivaciones unipolares, pero que también se encuentran en un plano frontal. Vale decir, derivación ABR, que va al brazo derecho, la derivación ABN, que va hacia el brazo izquierdo, y la derivación ABF, que va hacia el pie izquierdo. Estas derivaciones son unipolares, pero también están en el plano frontal. Nos atrevemos aquí a introducir otro plano, que es el horizontal, en donde corta eléctricamente el tórax en un plano horizontal y nos permite ver la composición electrocardiográfica y las alteraciones de los mismos en este plano. Vale decir, tenemos la derivación B1, B2, B3, B4, B5, B6, y podemos poner derivaciones también precordiales cuya continuidad vayan hacia la porción posterior de ese tórax, ubicando B7, B8 y B9 para estudiar las alteraciones posteriores. También podemos colocar la derivación B4R en una posición derecha para analizar las alteraciones que puedan presentarse en el ventrículo derecho. ¿Cuál es nuestra función o cuál es la importancia de esta clase o de esta revisión? Podemos estimar qué alteración eléctrica concatenarla con la pared cardíaca, entendiendo que el corazón tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, tiene una pared inferior y una pared lateral. Y tiene dos bordes, pues el borde derecho y el borde izquierdo, que dividen la pared anterior de la pared posterior-inferior. Cuando tenemos entonces alteraciones electrocardiográficas típicas de infarto cardíaco, como es el caso
de la imagen que estoy representando aquí arriba, fíjense que este es un complejo donde está representado la onda P y el complejo QRS. La onda P es una onda de activación auricular y el complejo QRS es la onda de activación ventricular. Así tenemos pues en este complejo onda P, activación auricular, luego complejo QRS, y ese complejo QRS no desciende del segmento ST. Es decir, el punto J, que es la unión entre el complejo QRS y el segmento ST, está supradesnivelado, muy supradesnivelado en este caso. Y tenemos entonces ese supradesnivel grande del segmento ST que finalmente hace una concavidad inferior típico de los pacientes que presentan infarto cardíaco. Porque no todo supradesnivel del segmento ST se puede llamar infarto cardíaco. Además, existe un trastorno de repolarización de ese complejo QRS que alarga la duración del complejo, que es también típica en los pacientes que presentan infarto cardíaco. Ahora bien, toda esta pared anterior del corazón, en su totalidad, está irrigada básicamente por la arteria descendente anterior, que es esta arteria que está acá. Se mete entonces entre el surco interventricular. Las diferentes porciones de la arteria descendente anterior la vamos a conocer como porción proximal, porción media y porción distal. Dependiendo entonces de la obstrucción del vaso, podemos tener alteraciones que se circunscriben a el septum, a la pared anterior del corazón, a la pared anterolateral, a la pared anterior extensa, inclusive a toda la porción alta del corazón. Dependiendo entonces de ese grado de obstrucción y además de la zona donde se obstruye la pared. La relación existente entonces en estas elevaciones precordiales, por ejemplo, B1, B2, son arterias que están circunscritas a septum interventricular. Y si nosotros tenemos una lesión típica de infarto, como esta característicamente está señalada y muestra solamente la alteración en la elevación B1 y B2, o sea que solamente está tomando el septum interventricular, podemos decir que este septum interventricular está irrigada por la arteria descendente anterior y muy probablemente la arteria comprometida o vaso culpable es la arteria descendente anterior. Si tenemos la alteración desde B1 hasta B4, que incluye la porción anteroseptal, podemos también esta lesión relacionarla ¿a quién? A la misma arteria descendente anterior. Si la lesión se extiende hasta B5, decimos entonces que es una lesión anterior y sigue involucrándose la pared anterior y sigue involucrándose la arteria descendente anterior. Hasta B6 decimos que es una lesión extensa, es decir, un infarto anterior extenso, en donde ubicamos allí igualmente a la arteria descendente anterior. Dependiendo entonces, como dije antes, del grado de obstrucción y el nivel de obstrucción, podemos decir que el patrón obstructivo genera cambios eléctricos típicos en toda la porción de la pared anterior del corazón, vale decir, en sus diferentes segmentos. Hay otro cambio que se presenta típicamente en pacientes que tienen un infarto anterior extenso, y es la lesión que se presenta de B1 a B6. La literatura y nuestros conocimientos nos dicen también que cuando el infarto igualmente toma D1 y ABL, que sería la pared lateral alta, es decir, cuando en la zona infartada solamente toma D1 y ABL, nosotros decimos que hay un compromiso de la pared lateral alta, lo cual está circunscrito a la arteria circunfleja. Cuando el infarto toma de B1 a B6, es decir, un infarto anterior extenso, y también toma D1 y ABL, o sea, la pared lateral alta del corazón, a esto también lo seguimos llamando infarto anterior extenso.
Si tuviésemos nosotros la posibilidad de cambiarle este nombre a infarto anterior extenso, un nombre que pudiéramos nosotros proponer sería un infarto anterior superextenso, porque toma de B1 a B6, que ya es un anterior extenso, y toma de 1 y a BL, y lo seguimos llamando ese infarto anterior extenso. Pudiera, como les comenté, llamarse superior o superextenso. Bien, cuando el infarto toma entonces B5 y B6, decimos que es un infarto de pared lateral. En este caso la pared lateral baja, porque decimos que la pared lateral alta está relacionada a cuatro derivaciones, a B1 y a BL. Cuando el infarto toma de B4 hasta B6, decimos que es un infarto anterolateral. Estos infartos laterales, anterolaterales, debe estar correlacionado con lesiones que están involucrándose la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Si bien es cierto que es una estimación que hacemos, quien finalmente nos da el patrón obstructivo y nos dice qué arteria está comprometida es la típica hemodinamia cardíaca. Sin embargo, nosotros podemos hacer una estimación y decir, oye, está comprometido la arteria descendente anterior, está comprometido la arteria circunfleja, o es probable que haya compromiso de la circunfleja y la arteria descendente anterior. Que estos dos vasos, conocidos también como vasos de conductancia, son los que están comprometidos en este grupo de pacientes. Bien, cuando el infarto toma la cara inferior del corazón, decimos entonces que es un infarto relacionada a la arteria descendente posterior que proviene de la arteria coronaria derecha. Este es un infarto que típicamente altera las derivaciones D2, D3 y derivación ABF. Son derivaciones que van hacia la porción inferior del corazón. Si la arteria coronaria derecha se obstruye al nivel antes de dar la cruz cordis, que es una porción muy cercana en donde ella emite un ramo para el nodo aurículo ventricular, la persona pudiera tener, además de ello, un infarto inferior y además de ello, tener compromiso de la conducción auriculoventricular. Es por ello que nosotros estamos muy pendientes cuando ocurre un infarto de la porción inferior del corazón, que no vaya a presentarse un bloqueo auriculoventricular, que no tengamos necesidad de colocar un marcapaso para estimular la punta del ventrículo derecho y evitar que el paciente haga una muerte súbita por bloqueo auriculoventricular que lo lleve a una asistolia. Bien, si el infarto entonces de esa coronaria derecha se produce en una porción mucho más superior, es decir, que toma el istmo, pudiera verse un compromiso de la arteria que irriga el nodo sinusal y la arteria que irriga el nodo auriculoventricular. Sabemos entonces que esta arteria coronaria derecha está comprometida principalmente en la irrigación del sistema eléctrico del corazón, del sistema de citoconducción. Irriga en un 60%, no en un 100%, pero en un 60% al nodo sinusal y en un gran porcentaje al nodo auriculoventricular. Si el infarto ocurre entonces en la porción del istmo, pudiéramos decir que se compromete entonces la estimulación cardíaca, es decir, una bradicardia que puede llegar también a ser extrema, y si nosotros no estamos pendientes también pudiera fallecer el paciente. Si la obstrucción desciende entonces, como dije antes, a un nivel más inferior, se compromete el nodo auriculoventricular, y si es más inferior, se compromete toda la porción inferior del corazón. Otro aspecto importante es el hecho de los pacientes que hacen hipotensión durante un cuadro infartado. Tenemos que sospechar, en primer lugar, que no haya
alteración del sistema de excitoconducción y por otra parte que no haya infarto del ventrículo derecho. El ventrículo derecho podemos nosotros analizarlo eléctricamente a través de la derivación B4R, que es una derivación que está colocada igualmente en la misma zona que ubicamos la derivación precordial 4, pero en este caso del ventrículo derecho, lo colocamos en el emitórax derecho, es decir, bajo la tetilla, en el cuarto espacio intercostal derecho. Allí nosotros analizamos la derivación B4R y podemos nosotros, si existen alteraciones de ese patrón electrocardiográfico, estimar que existe un infarto del ventrículo derecho. Es menos probable que se infarte el ventrículo derecho, pero también se puede infartar, sobre todo en los casos que nosotros encontramos hipotensión. El otro punto importante que analizamos, ahora más allá de los patrones estándares que usualmente usamos del 1B6, es la ubicación de los electrodos B7, B8 y B9 para demostrar los infartos posteriores. Aunque bien es cierto que nosotros podemos ver una correlación eléctrica en las reacciones B1 y B2, podemos estimar que existe un infarto del ventrículo en la porción posterior, ventrículo izquierdo, lo podemos corroborar con las derivaciones B7, B8 y B9. Realmente estimar en un 100% y tener una seguridad de decir, por este electrocardiograma yo puedo determinar que el paciente tiene una arteria, dos arterias o tres arterias coronarias obstruidas, es muy complicado. Sin embargo, hay elementos que nos dicen. Por ejemplo, hay pacientes que tienen infarto inferior, que su nivel solamente es en cara inferior, de 2, de 3 y ABF, pero presentan en toda la cara anterior, es decir, desde 1 hasta B6, un infranivel del segmento ST. Mi tesis en cardiología fue justamente analizar los pacientes que tenían supranivel del segmento ST en cara inferior con infranivel de las arterias precordiales. Muy comúnmente se le decían esto que eran imágenes de espejo, pero que los estudios hemodinámicos nos demostraban que cuando existe un infarto inferior e infranivel de toda la cara anterior extensa, y ese infranivel, mientras más profundo, más se correlaciona con arterias coronarias anteriores totalmente obstruidas. Otro fenómeno importante que se da acá, sobre todo en pacientes de mayor edad que tienen enfermedades coronarias, es el fenómeno de la circulación colateral. Es decir, yo puedo tener una arteria coronaria derecha obstruida, sin embargo, la arteria coronaria izquierda le suple la sangre a la arteria coronaria derecha. Esto es lo que se llama circulación colateral, sin atravesar capilares, sino una comunicación de arteria a arteria, sea metarteriolas, personas que se comunican. Si esas metarteriolas están fluentes y el paciente presenta un infarto coronario izquierdo con alteración del segmento ST en la región anterior extensa, también va a tener este paciente compromiso de la circulación derecha. Es decir, se va a infartar prácticamente la porción izquierda y se infarta la porción derecha del corazón. Por eso que estamos hablando de pacientes que tienen una circulación colateral existente. En aquellos pacientes donde la circulación colateral es inexistente, estos fenómenos no se dan, pues. Se infarta la cara anterior izquierda y el flujo sanguíneo por la coronaria derecha aún permanece porque esa arteria coronaria no está totalmente obstruida, o mejor dicho, no está obstruida.